Otra vez estos. Lo voy a volver a decir. Estimado General Miguel Hidalgo, ex ministro del Interior del Perú, estimado ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, almirante Jorge Montoya, estimado Alejandro Basilaki, director ejecutivo del Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas, CEDRO, estimado Fabián Novak, director del Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estimados miembros del cuerpo diplomático y representantes de las Fuerzas Armadas, estimadas señoras y señores que nos acompañen hoy en este evento, estimados panelistas, y un especial saludo a los que por primera vez siguen la conferencia a través del Internet, del web streaming. Es un honor darle la más cordial bienvenida en nombre de la Fundación Konrad Adenauer a este evento sobre la reconfiguración del fenómeno del narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Convencidos que los principales desafíos de seguridad en América Latina solo pueden ser atendidos en el marco de una cooperación regional, la Fundación Konrad Adenauer y el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el 2015 han impulsado la creación de una red de política de seguridad. Esa red, a cuyos integrantes tendremos el placer de escuchar hoy día, tiene como propósito principal difundir y fortalecer el conocimiento en el ámbito de la seguridad en los diferentes países sudamericanos, así como realizar planteamientos para colaborar en el diseño y la implementación de políticas públicas. El narcotráfico es sin duda uno de los mayores flagelos de la América Latina contemporánea. El panorama respecto a la lucha contra este fenómeno es tan diverso como lo son sus países. No obstante, hay condiciones que crean un hábitat fértil para prácticas ilícitas más allá de las fronteras nacionales. Entre ellos están la falta de presencia del Estado y la debilidad de las políticas públicas en los territorios comprometidos, altos índices de tenencia de arma por parte de la población civil y una cultura que, en parte, acepta el narcotráfico y a la corrupción como parte de la normalidad. Como Fundación Konrad Adenauer, guiados por los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad, queremos contribuir a través de más de 70 oficinas y proyectos en más de 120 países a fomentar la democracia, el Estado de Derecho y la economía social de mercado. En estados permeados por el narcotráfico, todos estos valores son muy difíciles de alcanzar. En ese contexto, espero que esta conferencia nos ayude a entender el fenómeno del narcotráfico en nuestra región, sus diferentes matices, el rol estatal y también el de la sociedad civil. Para terminar, quisiera rendir homenaje a un hombre cuyos funerales celebramos en Alemania el pasado 1 de julio. Hablo, por supuesto, del ex canciller Helmut Kohl. De joven pudo percibir los efectos de la guerra, la dictadura y el nacionalismo. Su política se fundamentó siempre en el convencimiento de que solo una unificación de los pueblos europeos podría superar nuevas divergencias y adversiones. Guiados por estas convicciones, Helmut Kohl se convirtió en uno de los principales artífices no solo de la reunificación alemana, sino de la integración europea, especialmente en un momento político actual caracterizado en algunos países por afanes de aislamiento y separación. Hace bien conmemorar el legado unificador de este gran alemán y europeo. Quisiera decir que el libro que hoy vamos a presentar, que todos estos ponencias van a estar disponibles en un libro, se va a poder descargar también a través de nuestra página web a partir de mañana
y que les invito a seguir a la Fundación en nuestra página web en www.cas.de/Perú o a través de nuestra página de Facebook Fundación Konrad Adenauer en el Perú. Nuevamente les doy la bienvenida a esa conferencia. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero también, a nombre del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, darles la más cordial bienvenida, y en especial a los conferencistas extranjeros que nos visitan de nuestros vecinos, que son nuestros vecinos, y que tendremos ocasión de escuchar esta tarde. La red de seguridad que hemos conformado hace más de 3 años ha sido hasta el momento bastante fructífera, pues todos los años nos hemos reunido, hemos realizado talleres internos de trabajo como el de hoy día en la mañana, y luego también un evento público en el que siempre tratamos de difundir nuestras ideas, nuestras propuestas en relación a diversos temas de la seguridad. En esta ocasión, como bien lo ha dicho el representante de la Fundación Konrad Adenauer, a quien por supuesto agradezco por el apoyo importante que brinda al Instituto desde hace varios años para la realización de sus actividades académicas, el tema del narcotráfico no podía ser ajeno a nuestra red. Sin duda afecta, como vamos a ver esta tarde, a todos los países de distinta manera, es cierto, con diferente profundidad también, pero no hay país que se vea librado de este tema. Y sin duda, en el caso del Perú, es la principal amenaza a la seguridad que nosotros tenemos. Por tanto, sin más, les agradezco por su presencia, por acompañarnos esta tarde. Espero que disfruten cada conferencia, que participen a través de sus preguntas, y sin más, pues voy a invitar a Jaime García a que conduzca la primera mesa y también, por supuesto, los que forman parte del primer panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar la primera parte de este seminario internacional, la reconfiguración del fenómeno del narcotráfico en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Creo que esta es realmente una excelente oportunidad para nosotros los peruanos, que tenemos creo que mayoría en esta reunión, porque vamos a tener la oportunidad no solamente de ver los temas desde la perspectiva peruana, sino desde la perspectiva de cada uno de los países con los cuales tenemos nosotros frontera, y poder discutir cómo los diferentes factores que influyen en el narcotráfico en los diferentes países, al final lo que vamos a notar es que el efecto de la globalización también se da en el caso del narcotráfico, y lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, en Ecuador, en Bolivia, afecta también a lo que está pasando en nuestro país, y cómo el narcotráfico se desarrolla, como inclusive ahora si habláramos en los conceptos de la administración de empresas privadas, lo que se conoce ahora como las cadenas globales, ¿no?, de valor. Esa perspectiva creo que va a ser muy interesante, y es la oportunidad que nos da este seminario, que se puede realizar gracias al apoyo de la Konrad Adenauer y de las diferentes instituciones que participan. Entonces, sin más, vamos a dar inicio a esta primera parte. Vamos a tener 3 presentaciones, la de Colombia, Ecuador y Brasil. Tenemos 20 minutos para cada una de las presentaciones.
y yo le voy a avisar cuando faltan 5 minutos, falta 1 minuto y cuando ya estamos con tarjeta roja para podernos mantener en el horario y podamos cumplir con la agenda que tenemos prevista para esta tarde. Entonces, quisiera, en primer lugar, presentar a Eduardo Pastrana. Él es de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y nos va a presentar la situación del narcotráfico en Colombia. Gracias. Bueno, en primer lugar, un saludo muy especial y muy agradecido por estar aquí con ustedes, especialmente a la Fundación Konrad Adenauer, quien ha creado este espacio de reflexión y ha permitido que con nuestros colegas de diferentes países de Sudamérica podamos intercambiar opiniones y visiones sobre distintas problemáticas relativas a la seguridad. Y asimismo a mis colegas, y en particular a Fabián Nowak y Sandra, quienes son investigadores del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Católica del Perú, al igual que los colegas aquí presentes. Como el tiempo es corto, en cierto sentido, voy a centrar mi reflexión en el marco de una coyuntura muy particular por la que atraviesa actualmente Colombia y que de todas maneras tiene impactos transfronterizos y genera preocupaciones en el vecindario y tiene que ver con la suerte y estabilidad del proceso de paz y de la construcción del posconflicto. Y la relación que esto ha tenido con el narcotráfico. Porque hablar de la historia del narcotráfico en Colombia y sus diferentes transformaciones sería una temática en particular, pero prefiero concentrarme en este punto específico porque es de interés tanto para propios como para extraños en el sentido local, regional y global. Y quiero comenzar señalando entonces que hemos logrado en mi país firmar la paz, pero existen grandes temores de perder el posconflicto. Porque precisamente uno de los puntos más sensibles de este proceso es, luego del desarme y la desmovilización de los grupos armados, y en particular lo que tiene que ver con las FARC, es su reintegración a la sociedad. Sobre todo de un grupo armado ilegal que ha estado vinculado directamente al narcotráfico y que, según las últimas estadísticas de los organismos de inteligencia, antes de que entregaran las armas, las FARC controlaban el 70% de las redes de narcotráfico en Colombia. Y estos son datos de noviembre del 2016. ¿Qué implica eso? Es decir, implica que ¿qué puede pasar de cara a una reintegración o implementación de los acuerdos fallida? Es decir, podemos avanzar en el restablecimiento de la paz o el peacemaking. Otra cosa distinta es cómo la conservamos, pero lo más difícil es cómo la construimos, o sea, toda la problemática referente al peace building. Sobre todo cuando hay experiencias en América Latina, sobre todo en Centroamérica, que son muy preocupantes después de la firma de los acuerdos de paz y la búsqueda de la construcción en el marco de un posconflicto de una paz estable y duradera, y esos son los casos muy particulares en Centroamérica, es decir, de Guatemala y El Salvador, que después de la firma, desmovilización, falla la reintegración. Y sobre todo uno de los aspectos que más discutimos hoy es uno de los diálogos y las posiciones de las Fuerzas Armadas colombianas,
y por lo tanto eso no se negoció en la mesa de La Habana y era una reducción de manera irresponsable de los organismos de seguridad, porque de todas maneras los retos y los problemas ya no de seguridad pública, sino de seguridad ciudadana van a aumentar en Colombia. Y sobre todo porque el gran vacío de poder en la mayoría de los territorios controlados directamente por las FARC, que son fronterizos, es decir, yo hablaba con mi colega del Ecuador y una de las grandes preocupaciones es en los límites con Colombia, sobre todo los departamentos de Nariño y Putumayo, donde se concentran fundamentalmente gran parte de los cultivos de coca, pero también de las rutas más importantes de salida de la pasta de coca hacia el Pacífico con rumbo a México, porque ya entre otras cosas los grupos, ya no carteles de narcotraficantes colombianos, solamente se encargan de una parte de ese proceso de comercialización, en lo que tú llamaste esas casi cadenas globales de valor, pero también esa frontera porosa que impacta fuertemente al Ecuador, no solo en la actividad del narcotráfico, sino también con lo que tiene que ver con el tema del contrabando, de precursores y todos los demás delitos con eso que se produce, generando problemas de inseguridad y vulnerabilidad a ambos lados de la frontera. Y lo mismo es en un nivel más reducido con el Perú por la poca población que existe al lado de la frontera del Brasil, pero con Venezuela tenemos un problema muy particular relacionado fundamentalmente con la inestabilidad de este país, y también esto impacta a Panamá y obviamente al Caribe. De allí que ese sea uno de los grandes temas que nos preocupa y tendrá que ver fundamentalmente con la implementación rigurosa de los acuerdos de paz. Y ahí hay una serie de preocupaciones, por más que haya un gran esfuerzo por parte del Estado colombiano. De todas maneras, el Estado colombiano, como todos nuestros estados, no solamente tiene problemas para cumplir con las políticas públicas tradicionales, y hay un columnista muy importante en Colombia. Ahora las FARC se han dado cuenta cuál es la realidad del país, porque entienden que el Estado también tiene problemas para la ejecución de las políticas públicas e implementación de los acuerdos. Y por lo tanto, iniciando todo lo que ha sido la implementación en términos de la concentración, el cumplimiento con una serie de acuerdos relativos a la logística para lograrlos, se han dado una serie de problemas, al igual que de tipo jurídico con la Corte Constitucional, relacionado fundamentalmente con la declaración de constitucionalidad de las leyes relativas a la justicia especial para la paz y al otorgamiento de las amnistías. Ese es un punto fundamental. Al igual lo será, es decir, una vez ya las FARC dejaron las armas, ya no se pueden hablar de fuerzas armadas revolucionarias, pero sí su integración a lo político es uno de los grandes retos. La reintegración es fundamental, esto es clave, y yo lo señalaba al comienzo, en los distintos niveles de los combatientes, pero también sobre todo en la reintegración comunitaria, porque gran parte de los miembros de esta guerrilla que se desmoviliza, que hace parte, digamos, de los guerrilleros rasos, normales, no de la cúpula y la cúspide, han estado ligados tradicionalmente a sus regiones de origen. Y son de extracción puramente campesina, y aquí hay todo un reto porque precisamente son estos hombres los que conocen el territorio, conocen las distintas rutas, y además son quienes tienen una serie de expectativas, pero también incertidumbre de cuál va a ser su actividad posterior a la entrega de las armas, para no tomar nuevamente el camino de la vía ilegal. Y lo señalo fundamentalmente porque actualmente en Colombia nos encontramos con una tercera generación
de narcotraficantes. La primera fue una generación de los grandes carteles, de los famosos carteles de Cali, Medellín y de la costa, que fueron desarticulados en los 90, que le declararon la guerra al Estado y casi que colocaron a Colombia en una situación de Estado fallido, pero uno de los consensos a lo que hemos llegado es que es de Estado amenazado. En la medida en que el Estado enfrenta esta amenaza interna, aparecen los grupos armados ilegales, en primer lugar las FARC, cuando hacen esa alianza diabólica que algunos han señalado a finales de los 80 con los narcotraficantes, y pasan simplemente de controlar la siembra, la producción y de regular incluso las relaciones laborales en esas zonas de dominio histórico de ellos, hasta convertirse productores y comercializadores de la droga, que fatalmente, mientras los demás grupos negociaban en el mundo y sobre todo en Centroamérica, las FARC logran una fuente de financiamiento fundamental y se aviva nuevamente el conflicto colombiano, que sobre eso hay mucha discusión sobre su estructura. Posterior a las FARC vienen los grupos paramilitares que se encargan de combatirla durante todos los años 90, inician un proceso de desmovilización en la primera década de este siglo, donde la integración, la reintegración es fallida. Y encontramos que la tercera generación de estos grupos encargados del narcotráfico en Colombia, es decir, del control territorial, de la siembra, pero también del procesamiento y obviamente del manejo de estos canales para que le lleguen o a los carteles mexicanos, pero también a los carteles y a las alianzas que se han venido dando en Sudamérica, en distintos países, vías fundamentalmente hacia África y Europa, provienen fundamentalmente de esta reintegración errónea, pero que no solamente son los antiguos paramilitares que se desmovilizan, sino que han sido alimentados por desmovilizaciones y disidencias de muchas de las guerrillas que ha tenido Colombia, del EPL, pero fundamentalmente de las FARC. De ahí el temor. Si una desmovilización y posteriormente una reintegración de los antiguos combatientes de las FARC es fallida, paralela o de cara a esa lucha territorial que en este momento se está dando, donde las FARC ha dejado el vacío de poder y donde los grupos de tercera generación, es decir, las famosas BACRIM o bandas criminales, empiezan a copar el territorio o a luchar por ese territorio para controlarlo, y las disidencias, pero también la decepción que se pueda producir de los desmovilizados, puedan nutrir estos grupos, porque ya en el pasado se dieron alianzas entre ellos o deserciones de lado y lado, y este puede ser uno de los factores que se puedan convertir en uno de los talones de Aquiles más peligrosos de lo que puede ser la construcción o éxito del posconflicto en Colombia. Porque desde el punto de vista de factores endógenos, tendrá mucho que ver, obviamente, con las políticas públicas, porque entre otras cosas, algo que se observa, y lo voy a decir en una especie de chat de WhatsApp, ya no se puede decir telegrama, porque cuando yo le digo a mis estudiantes, en términos de un telegrama no me entienden qué es eso. Sí, entonces, simplemente lo que voy a manifestar es que uno de los grandes problemas que hay de cara a esta problemática es que, a pesar de que no se han reducido las inversiones en defensa, en seguridad, ni la erradicación manual, que entre otras cosas, cuando todavía existían las aspersiones, a pesar de un punto histórico que hubo en el 2012 de reducción de los cultivos,
siempre han estado en aumento, o por el efecto globo de desplazamiento, o por el efecto hidra, en el sentido de que una vez se desarticula un grupo de estos atomizados reticulares y totalmente descentralizados, no tipo cartel, surgen los nuevos. Porque desde el punto de vista exógeno sigue existiendo un gran mercado. Y esto ligado, obviamente, a no solo a las políticas públicas sociales fallidas, que es lo que preocupa, porque estas zonas donde tradicionalmente fue activo, se avivó el conflicto en Colombia, son las más atrasadas, son las más vulnerables, donde crónicamente ha existido una ausencia del Estado, donde la frontera agrícola se ha ido ampliando, pero donde la precariedad social y la exclusión, lo mismo que las grandes confrontaciones por el territorio y polos de riqueza, han marcado el conflicto ligado precisamente al problema del narcotráfico. Por lo tanto, sí, para ir ya cerrando la idea, en la medida en que no se logre articular lo que se denomina un plan integral de sustitución de cultivos ilícitos, ligado a los acuerdos con las FARC, con una reforma rural integral, y aquí no estamos hablando en términos de lo que en un momento dado en sus manifiestos plantearon muchos de los grupos de izquierda en América Latina, las famosas reformas agrarias radicales. No, aquí se está hablando de un proceso de legalización de la tierra y de otorgamiento de baldíos para que se integren a las estructuras comerciales y puedan plantear ciertos esquemas de agrobusiness que les permita a muchos de los desmovilizados, pero también a los colonos campesinos, integrarse y poder articularse a través de la infraestructura a algo a lo que nunca han estado vinculados, que es un mercado nacional. Es decir, porque el problema de la sustitución o de la criminalización no resuelve ni la exclusión social, ni la fragilidad de la ausencia del Estado, pero también de la precariedad económica y la vulnerabilidad de estas regiones. Eso en términos locales y nacionales, y ahí está uno de los grandes retos que implica el posconflicto. Si se liga una sustitución integral de los cultivos ilícitos a esta cuestión de la reforma rural integral. Pero, y aquí viene el aspecto ya transnacional, transfronterizo de la problemática del narcotráfico, es que esto no es un problema solamente del Colombia o del Ecuador o del Perú o de Bolivia o de Brasil, es un problema global. Y precisamente una de las conclusiones a las que se llega, a pesar de las estrategias que existen, no voy a hablar ahora del deber ser porque eso está en el libro, todas las nuevas políticas que el gobierno ha formulado y proyectado para enfrentar en el esquema tradicional al narcotráfico, sino que lo que voy a plantear fundamentalmente es eso, que es uno de los argumentos que ha esgrimido el presidente de Colombia, el ministro de Salud y otros, y es que el actual esquema o enfoque de lucha contra el narcotráfico fracasó. Por más que se implementen estrategias de contención, de criminalización, de combate directo, de erradicación, de fumigación, etcétera, etcétera, mientras exista un mercado, pero también asimetría y brechas sociales en nuestros países, siempre existirá un gran atractivo con respecto a continuar con el negocio de la droga. Y por lo tanto, uno de los grandes temas que plantea el posconflicto colombiano es cómo se continúa con un gran debate, no hablar de una legalización, pero sí por lo menos buscar la despenalización de alguno de los eslabones de la cadena, donde se plantea, no es lo mismo el campesino que la siembra, que el narcotraficante o el banquero que se lucra con todos los lavados de activos que se producen, pero tampoco el consumidor local
o los consumidores. Entonces hay una serie de factores que tienen que ver con salud pública, con derechos humanos, pero también con el narcotráfico, y la guerra tradicional contra las drogas se perdió. Y por lo tanto, aquí hay que plantearlo sobre la mesa, que uno de los grandes problemas del éxito del posconflicto colombiano es también cómo se busca, más allá de lo existente de las estrategias, una nueva vía de tratamiento del problema, no solo el narcotráfico, sino de las drogas, porque lo que pasa en Colombia también afectará a sus vecinos. Y esos son, digamos, los efectos transfronterizos de lo que un posconflicto fallido y una crisis de implosión en Venezuela podían constituir una tormenta perfecta en términos de seguridad para la región. Bueno, muchas gracias. Un aplauso, por favor, para Eduardo Pastrana. Ahora quisiera ceder la palabra a Diego Pérez, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, la situación del narcotráfico en Ecuador. Perfecto. Bueno, buenas tardes con todas y con todos. Muchas gracias a Fabián, a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación. Es realmente un honor para mí estar acá hoy. Y lo que voy a tratar de hacer es contarles 10 años de historia en 20 minutos, con 2 entradas teóricas. Así es que, en realidad, lo que me preocupa y lo que me mueve alrededor de esta presentación, es justamente los escenarios, como yo titulé el artículo dentro del texto, de los escenarios de complejidad y de incertidumbre que surgen como consecuencia de una política de drogas que, desde mi perspectiva, tiende a ser, o tendió en su momento a ser una política de vanguardia y un extenso giro que hace, aquí estoy contando lo que va a pasar al final de la presentación, un extenso giro que hace hacia volverse sumamente conservadora. Pero me parece que estos elementos de política interna ecuatoriana terminan teniendo un impacto particular sobre lo regional, que es lo que intentaré argumentar hacia el final. Allí yo creo que es importante partir de 2 premisas que son las que guían esta reflexión. La primera, derivada del institucionalismo histórico en la ciencia política, y es de este concepto de dependencia de la trayectoria, que básicamente refiere a que una vez que las instituciones se han puesto en un determinado sendero, una vez que las instituciones comienzan a hacer algo, las instituciones tienden a ser conservadoras, no alteran demasiado su ruta. Aquello en lo que se han especializado para hacer, lo siguen haciendo ad eternum en principio. Y esta es la primera noción. La historia, y es un poco la evidencia a la que me voy a remitir, la historia lo que marcaría es la reiteración de las instituciones en sus acciones sobre un determinado sendero. El segundo elemento, que es más coyuntural y sobre el que profundizo un poco más en el texto y que acá lo voy a presentar brevemente, tiene que ver con el rol que tienen los líderes sobre la conformación, la configuración de las instituciones y, en última instancia, sobre la manera en que estos le imprimen una determinada dirección a las instituciones. Básicamente, en este continuo entre individuos e instituciones existe una línea de retroalimentación que es inevitable mencionar y que se ve, por lo menos en el caso que estudio, que es el caso de la política de drogas en el Ecuador, se ve muy fuertemente marcada, sobre todo en el enfoque que se le otorga a esta política. En ese sentido, tal vez una primera mención importante en torno a la estructura constitucional del Ecuador. Y acá hay 2 elementos importantísimos que marcan, como decía Eduardo hace un rato, el deber ser de la política de drogas para el Ecuador. El problema es que ese deber ser no está en un texto académico, está en la Constitución. Y esto va a marcar una primera fuerte línea de tensión para la política de drogas del Ecuador. La primera es una mención muy breve que hace la Constitución ecuatoriana, la Constitución del 2008, la que está vigente ahora, y es una mención brevísima a la seguridad integral.
Dice la Constitución en alguna parte que la seguridad en el Ecuador será concebida de manera integral. Yo les comentaba esta mañana, y esto puede parecer gracioso, pero uno de los grandes problemas con esta definición es que cuando se ha tratado de bajar el concepto de seguridad integral a elementos operativos, ¿sí? A través de leyes, a través de del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan Nacional de Seguridad Integral, o de las agendas de defensa, de seguridad ciudadana, de la agenda de política exterior, en todos estos documentos hacen mención a la seguridad integral. El problema es que casi nadie la define. Y en el único texto en el que intentan esta definición, que es en el Plan Nacional de Seguridad Integral, en la primera versión decía que la seguridad integral es integral en todas sus partes. En la segunda versión hacen un esfuerzo un poco más amplio para tratar de definir la seguridad integral, básicamente remitiéndose al problema de la multidimensionalidad de la seguridad. Pero esto, si bien es interesante para un seminario, para un texto académico, en el momento en el que estamos trazando una agenda que debe marcar el sentido de la política, comienza a generar dificultades. ¿Cuáles son los roles de la policía, de las Fuerzas Armadas, del sistema de gestión de riesgos? ¿Quién hace qué, en qué momento y de qué manera? Y estos son los problemas que en el caso del narcotráfico van a terminar remitiéndonos nuevamente al problema de la dependencia de la trayectoria. La institución que siempre tomó la acción en cuanto a política de drogas, la Policía Nacional, va a ser la que va a seguir haciendo todas las cosas. Y esto va a entrar en una seria y complicada contradicción con esta segunda disposición. El artículo 364 de la Constitución del Ecuador menciona que las adicciones son un problema de salud pública y que no se debe criminalizar a quienes consumen. Y sobre esa base, de hecho, aquí un poco de historia muy breve, pero sobre esa base, en 2008, en el proceso de construcción de la Constitución, una disposición transitoria incluía un indulto a las mulas, a aquellas personas que habían estado apresadas por transportar cantidades pequeñas de droga. Y en este punto, en 2008, la retórica del Ecuador, en el lapso que va de 2008 a 2014, la retórica del gobierno ecuatoriano giraba alrededor de recuperar la soberanía decisoria en torno a la política de drogas. Remarcaba fuertemente la necesidad de no criminalizar el consumo y de establecer condiciones que permitan justamente enfocar los esfuerzos del Estado frente a aquellos grandes narcotraficantes y no frente al chico que está consumiendo marihuana en la esquina de un colegio o cosas por el estilo. Toda esa parte de la historia termina en 2014, o tiene el punto más relevante, más importante en el 2014, cuando el Ecuador denuncia la TPDA. Los Estados Unidos había puesto mucha presión sobre las organizaciones de inteligencia del Ecuador. Se descubre, esto no es ningún descubrimiento, pero se descubre en aquel momento que el Ecuador está compartiendo información de inteligencia a los Estados Unidos, que los Estados Unidos están financiando los sistemas de inteligencia policiales y militares del Ecuador, y que por lo tanto se necesita recuperar la soberanía alrededor del sistema de inteligencia. Y en ese momento Rafael Correa, presidente, devuelve o denuncia el acuerdo con la TPDA, ofrece dinero a los Estados Unidos para un curso sobre derechos humanos, y con eso se cierra ese primer momento en la política de drogas, que, como digo, es un primer momento en el cual el Ecuador pretendía recuperar una visión fundamentalmente nacionalista, si la queremos llamar así, alrededor de sus decisiones en cuanto a política de drogas. El problema es que hacia 2015 o hacia finales del 2014, en realidad, este giro que venía tan fuerte en el sentido que he contado, se vuelve a conservadurizar, si es que me permiten el neologismo. El Ecuador comienza a experimentar un proceso de endurecimiento
de la misma política de drogas sobre la cual había tenido una visión tan liberal. Y el primer paso, el primer momento allí es la promulgación del Código Integral Penal, un nuevo Código Penal que venía a sustituir aquel que se había implementado, que se había aprobado desde los años 20 del siglo XX. En este momento se reforma o se hace una nueva promulgación de un código penal en el cual, en última instancia, lo que sucedía es que se endurecían las penas alrededor del consumo de drogas, para los efectos prácticos alrededor del consumo de drogas. Y ahora me explico un poco alrededor de eso. Pero la segunda cosa que se hacía en ese sentido era constituir un sistema, una nueva institucionalidad para atender la política de drogas. Básicamente la premisa allí era que la política de drogas, siendo atendida por la policía, carecía de elementos técnicos y que por lo tanto requería de una secretaría técnica que se encargue de trabajar alrededor del tema de drogas y de definir la política pública en ese espacio. Allí pongo una pausa para hacer esta mención de manera muy breve y está más detallada en el texto. El gran problema con toda esta nueva institucionalidad es que el elemento central de las decisiones en cuanto a la política pública de drogas terminaban recayendo sobre el presidente de la República. La Secretaría Técnica de Drogas, aunque era una secretaría técnica, dependía directamente de la oficina de la Presidencia y tenía una condición equivalente a la del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, manejando todos los asuntos de policía, tenía una relación directa con el orden ciudadano, la seguridad ciudadana, y la Secretaría Técnica de Drogas, me adelanto, en este primer momento de inauguración, de fundación, de creación de la institucionalidad de la Secretaría Técnica de Drogas, estaba dirigida por el excomandante de policía. Y esto, en la línea de lo que había mencionado previamente, implica que esta mirada inicial del líder, de quien configura la institución, se adaptaba y se allanaba a aquellas miradas institucionales de la institución que había estado a cargo de promulgar y mantener la que, según algunos autores, es considerada la política de drogas más represiva que había en la región, la Ley 108 administrada por la Policía Nacional del Ecuador, por lo menos hasta 2014. Todos estos problemas, para irme acercando a las conclusiones, todos estos problemas en la cotidianidad, en la actualidad, terminan generándonos un sistema de este espacio, de esta naturaleza, perdón. Un sistema donde las decisiones, el diseño de la política pública está repartido entre la Presidencia de la República, la Secretaría Técnica de Drogas y el Ministerio del Interior, y las acciones recaen sobre todo en la Policía Nacional. Pero aquí hay una mención importantísima, y es que desde la narrativa política se ha hecho mención de que el problema de las drogas es incontrolable, y esto no es particularidad del Ecuador, sabemos que nos pasa en toda la región, y se ha puesto a debate la necesidad de incorporar a las Fuerzas Armadas para esta acción. En el caso del Ecuador, las Fuerzas Armadas tradicionalmente habían estado enfocadas a misiones de defensa, sea hasta 1998 con relación a Perú, a partir del año 2000 con relación a Colombia y particularmente con relación a las FARC. Y en estas condiciones, en 2015 se promueve y finalmente se acepta y se aprueba una enmienda constitucional que establece que las Fuerzas Armadas podrán ser utilizadas para las misiones vinculadas a la seguridad integral, lo que quiera decir seguridad integral. Pero abre una puerta complicada y difícil para utilizar a Fuerzas Armadas para cualquier misión. Esta narrativa, ¿sí?, del problema incontrolable de las drogas se termina reflejando en estos datos. El gran problema, el primer gran problema, otro gran problema con el que me encontré, es que los datos en el caso del Ecuador son divergentes. Yo he compilado varias fuentes de allí y como ustedes pueden ver, ningún dato tiene que ver con el otro. ¿Sí?
hay mucha disparidad de los datos, pero los datos oficiales en azul de la Dirección Nacional Antinarcóticos hablan en última instancia de que cada vez se captura más droga, ¿sí? Y esto permite avalar la narrativa de que la policía es cada vez más eficiente, pero también la narrativa de que el problema de las drogas cada vez se vuelve más incontrolable. Nuevamente, esto no es particularidad nuestra, pero permitió llevar al siguiente punto en esta exposición. En 2015 se emite una ley para la prevención del uso problemático de drogas. Esta ley estaba todavía pensada y reflexionada alrededor de la noción de la no criminalización. Y se establecen una serie de umbrales, ¿sí? Umbrales para considerar cuál es el consumo, cuál es la cantidad de posesión que lleva a la detención y se establecen estas escalas, ¿no? Mínima escala, alta escala. Acá, más allá de los números, e insisto, esto los van a ver en detalle en el texto, pero acá lo que se refleja es que hasta 2015, ¿sí? En el periodo, 2014-2015, estos umbrales tendían a sancionar más severamente a quienes poseían una mayor cantidad de droga. Hacia 2015, con este giro hacia la securitización, ¿sí? Lo que sucede es que se sanciona cada vez más fuertemente a quienes tienen cantidades menores de droga. Y esto básicamente reflejado así. En 2013, perdón, yo me había equivocado con el dato, dije 2014, es 2013. En 2013, cuando se promulga la ley para la prevención del uso problemático de drogas, se establecen estas escalas, ¿sí? Y si ustedes se fijan allí, las sanciones mayores, el incremento de las sanciones con la reforma de la ley en 2015, va hacia otorgar más años de cárcel a quienes tienen posesiones mínimas de consumo, ¿sí? Esto, unos colegas lo denominan populismo penal y está enmarcado en un doble elemento. Por un lado, la construcción de una narrativa muy fuerte desde los medios de comunicación, pero también desde los tomadores de decisiones en el Estado, sobre lo incontrolable que se está volviendo el problema de las drogas y lo amenazante y complicado que es el problema del microtráfico. Una serie de acciones se toman allí, no las narro ahora, pero se toman una serie de acciones reñidas con la garantía de derechos de los individuos, como mandar a la policía a los colegios a que revisen las mochilas de los chicos. Y en última instancia con la intención de sancionar muy fuertemente a quienes poseen algo. Hicimos en algún momento un estudio en el que encontrábamos que particularmente en la costa del Ecuador, en la región costa, se percibía como la mejor acción que podía tomar el gobierno el establecer una política de cero tolerancia ante el consumo de drogas. Y esta visión, ¿sí?, termina tomando cuerpo en esta reforma, legal, ¿sí? Y en un segundo momento, con un fuerte giro, si nos ponemos un tanto más conceptuales, con un fuerte giro hacia la securitización, pero también un fuerte giro hacia tomar decisiones desde la urgencia de lo político, como menciono allí. Y la mejor forma de expresar esto tal vez viene con lo siguiente. El gobierno ecuatoriano, ¿sí?, que en un primer momento, que en un primer momento había planteado una política autónoma de drogas, hacia el 2016 exhibía al ministro del Interior como uno de los grandes logros de la gestión del ministro del Interior, ser condecorado por la DEA, ¿sí? Y hace, no consta la fecha allí, pero hace 2 semanas, el 26 de junio, la Secretaría Técnica de Drogas de este nuevo gobierno, que inició gestión el 24 de mayo, presentaba nuevamente el reconocimiento del Comité de Drogas norteamericano como uno de los grandes logros de gestión. Pero no solamente eso. Cuando el presidente Moreno asume el 24 de mayo de este año, convoca un gran diálogo nacional para buscar
reconfigurar la fuerza política en el país. Y en ese marco, la semana anterior, invita a 3 actores, ¿sí?, a los 3 candidatos de oposición que compitieron con él en la última elección, de los cuales estos 2 que constan en la foto son los que tenían justamente una posición de cero tolerancia frente al problema del consumo problemático de drogas, ¿sí? Y con esto lo que voy es que hay fuertes rasgos, como ustedes se darán cuenta, de dar un giro hacia una estructura cada vez más represiva en cuanto al consumo pequeño. Pero el segundo gran problema que hay detrás de esto, y que a mí me preocupa sobremanera, es que no hay ninguna mención alrededor de qué hacer con el consumo, con el gran narcotráfico. Y aquí hago una mención brevísima a algo que mencionaba Eduardo. Efectivamente, hay un territorio compartido con Colombia, una grandísima extensión de territorio compartido con Colombia en el norte del Ecuador, que en su mayoría es selvático, que en su mayoría era administrado por las FARC, el cual ahora en un proceso de paz presumiblemente quedará librado a la capacidad de construcción de estatalidad por el lado colombiano, pero del lado ecuatoriano existirá la necesidad de ejercer un mayor control de ese territorio. Por el lado de tierra se puede quizás hacer, pero hay un dato curioso. El Ecuador no tiene radares desde el año 2009 y hay muchísimo tráfico que pasa por el aire, del cual nos enteramos solamente cuando algún piloto de estas avionetas ilegales se estrella y se cae. A lo que voy es que siento yo, y con esto quiero concluir, que toda la institucionalidad ecuatoriana se enfocó fuertemente en el problema del consumo, se enfocó fuertemente en el problema del microtráfico y está dejando de lado lo que a mí me parece que es el problema más acuciante, que es el problema del tráfico a gran escala. Hay edificios en Quito que comienzan a construir y al segundo día de construcción tienen el 80% vendido, a pesar de una crisis económica grande. Hay pequeños datos de esta naturaleza, de esta índole, que no calzan, no suman, y que llevan a sospechar que es necesario acciones mucho más contundentes por parte del Estado en ese campo, y frente a las cuales siento que nos estamos restringiendo a esto que, insisto, algún colega le denomina como populismo penal. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, hemos tenido la presentación de Colombia y de Ecuador con panoramas bastante sombríos. ¿Qué nos espera en Brasil? Bueno, buenas tardes a todos. Quisiera empezar sumándome a los amigos, a los colegas de la Fundación Konrad Adenauer por esta oportunidad, y sobre todo a nuestros colegas Fabián y Sandra del IDEI, que lideran este proyecto, un proyecto tan importante para que nos conozcamos un poco mejor. O sea, uno de los grandes desafíos para nuestros países suramericanos es conocer las dinámicas internas, y esta red es una contribución en este sentido. Yo aquí, como está ahí en la hoja de vida, estoy ahora también trabajando en la Escuela de Defensa Suramericana de la UNASUR, pero no estoy aquí hablando institucionalmente, estoy hablando como investigador. Así que quisiera hacer este disclaimer, dejar muy claro que son opiniones personales, para que puede ser que coincidan aquí y allí con las opiniones de algunos de los países, pero esto es producto de una reflexión personal. Es muy difícil hablar del fenómeno del narcotráfico en Brasil, sobre todo porque no se trata de un crimen aislado. Estamos hablando de organizaciones criminales muy sofisticadas, que tienen en algunos casos el narcotráfico como un tercio, como mucho unos 40% de sus ingresos. También hacen extorsiones, también trafican armas, también trafican personas, hacen la trata de personas y manejan, por ejemplo, algunos de los cárceles y de ahí cobran por la seguridad a la gente de los internos. Hemos
iniciado este año con una sucesión de revueltas en las cárceles en varias regiones de Brasil. Son 27 unidades de la federación y en 22 de estas 27, estos son los datos oficiales del gobierno brasileño, hay organizaciones criminales que controlan parte o la totalidad de algunas de las cárceles principales. O sea, estamos hablando de verdaderas holdings que tienen una capacidad extraordinaria de manejo y de corrupción de los agentes del Estado. Un segundo punto tiene que ver con el hecho de que el narcotráfico no se ubica solamente en Brasil, no estamos hablando de un país que, según las Naciones Unidas, se tornó el segundo mayor consumidor de cocaína en el mundo. Estamos hablando de un país que produce mucha cannabis y consume también. Estamos hablando de un país que también es tránsito. Estamos hablando de un país que tiene una compleja economía formal. Cuando se habla, por ejemplo, de los precursores, cuando se habla de la industria del turismo, estamos hablando de turistas que se van allí para consumir. Estamos hablando de ventas legales de químicos, por ejemplo, que son utilizados como precursores y después exportados a países vecinos de una manera perfectamente legal. Y son muy misteriosas las conexiones entre la economía ilegal y la economía legal, por así decir. Estamos hablando de un país donde el sistema financiero es también muy sofisticado y puede facilitar en algunos casos el lavado del dinero, un poco como decía ahora Diego. Yo quisiera hablar, no sé si ahora la presentación ahí está, ¿no? Porque había preparado algunos, cuando uno habla después, en lo general no pasa nada. Ya la gente está cansada, entonces yo me comprometí a hablar más despacio para no molestar a los que duermen a estas horas y traer un poco de cuadros para ustedes, para alegrar a los que no duermen con alguna idea del contexto, pero sobre todo el texto en sí, o sea, la presentación llama mucho más la atención para el contexto en el cual el tema del narcotráfico se pone. Lo que busqué congregar allí y reunir en el texto, y la esperanza es que ustedes van a leer el texto más adelante, son datos, son análisis, son descripciones incluso de las más importantes organizaciones criminales. Hay una que se llama el Primer Comando de la Capital, que domina como unos 85% del tráfico de drogas en el estado de São Paulo y las conexiones de venta para Europa, que tiene intereses en Paraguay, en Bolivia y en Colombia, que a partir del momento en que entró en conflicto con la otra grande organización criminal que se llama el Comando Vermelho o el Comando Rojo, que está ubicado más bien en Río de Janeiro y tiene una estrategia distinta por el tráfico principal que venía por Paraguay y por Mato Grosso, allí en Brasil, empezó a desarrollar también la llamada Ruta del Norte, que pasa por la Amazonia. De una manera muy clara, lo que quise subrayar es que estamos hablando de una sociedad que tiene una cultura de violencia muy grande. Brasil es un país muy pacífico cuando se trata de sus relaciones internacionales, pero un país muy violento cuando se trata de su propia sociedad. Estamos hablando de un país que los últimos datos basados en las informaciones oficiales apuntan para una media de 29 homicidios por 100.000 habitantes. Para que ustedes tengan una idea, eso significa algo como 6.7 homicidios por hora en Brasil. Estamos hablando de un país donde la gente se acostumbró a una situación de violencia, pero que entre el comienzo del 2011 y fines del año pasado han muerto como unos 9% más de personas en términos absolutos en Brasil que en Siria. O sea, es una catástrofe desde el punto de vista de la seguridad humana
que tiene que ver de una parte con una tradición de violencia en la sociedad que es común en sociedades esclavistas, pero que tiene que ver también con el manejo que se hizo de la Federación Brasileña, con una división de responsabilidades entre las policías de 27 unidades de la Federación. Cada una de ellas tiene 2 policías, una policía militar, una policía civil, que son las responsables por temas de seguridad pública, como decimos nosotros, y que por lo tanto no involucra a las Fuerzas Armadas. Hay allí, por lo tanto, anécdotas también, hay informaciones, y espero que ustedes tengan el tiempo de leer el texto. Ahora que volvió la presentación, vuelvo a despertar, o mejor, a entretener los que están despiertos con un poco de información sobre el contexto en el cual se sitúa el fenómeno, el problema del narcotráfico en Brasil. Pero quisiera desde pronto subrayar tres aspectos centrales para retener de toda esta presentación, que tiene que ver con el mensaje principal del artículo. El primero es subrayar lo que ya se dijo, ¿no? El narcotráfico no es una actividad aislada, es una actividad económica compleja que tiene implicaciones para la seguridad, pero que también tiene implicaciones para la salud pública, que también tiene implicaciones para los derechos humanos. En nuestra región, el narcotráfico logró integrar nuestras economías. Uno de los líderes de estas organizaciones criminales, Fernandinho Merabá, que es el líder del Comando Rojo, ha sido preso en Colombia, tiene negocios en Paraguay. El otro, el segundo hombre del PCC, que hoy día es la organización más estructurada, más fuerte en Brasil, salió de la cárcel después de 17 años. Allí se formó, cuando entró era un pequeño traficante, era gente que llevaba las mulas, como decimos, y salió de allí como el segundo hombre de un cartel que puede ser clasificada como una grande empresa en Brasil, una grande firma. O sea, no es, estamos hablando de miles de millones de dólares que circulan al mes, controlados por estas organizaciones. O sea, la región ya está integrada desde el punto de vista de las organizaciones criminales. El desafío que se pone para nosotros, para los estados, es intensificar la cooperación para que tengamos los instrumentos para combatir este flagelo, este problema que es un problema común. Ninguno de nuestros países tiene condiciones solo de enfrentar a este problema. Y es más o menos eso el espíritu de lo que yo busqué subrayar en este texto. Un texto que también llama la atención, esta es la agenda básicamente, pero un texto que también llama la atención para las dimensiones económicos sociales, como Eduardo mencionó de paso. Eso no es un problema solamente nuestro y tiene implicaciones directas para la estabilidad política, para la legitimidad de nuestros sistemas políticos. No es solamente un problema de nuestra región. Y es eso lo que le voy a mostrar a ustedes. En el caso de Brasil, ¿qué es lo que estamos hablando? No solamente en el caso de Brasil, sino que en el caso mundial. Las desigualdades sociales hoy día ya no son aceptadas por la mayoría de las poblaciones como solían ser. Hay una buena noticia de los últimos 200 años, que es estos dos gráficos que voy a mostrar a ustedes. Esto significa el número de personas que vivían en pobreza extrema, en extremada pobreza. Esto se ha reducido, esto se ha bajado de una manera muy acentuada, que puede verse de manera más dramática aquí. En el 1820, 94% de la población mundial vivían en pobreza extrema. En el 2015 estamos hablando del 9.6%. O sea, se ha producido mucho más riqueza. La gente hoy día tiene más acceso a alimentos, a bienes de consumo. En cualquier parte del mundo, hoy día hay menos pobreza absoluta. Pero la pobreza es un concepto relativo. Estamos hablando también de cómo uno se siente con relación a los que tienen mucho.
Y aquí, esto es del Foro Económico Mundial, es una fuente que no puede ser sospechosa de perjuicios con relación a la distribución de renta. Esto es su mapa de riesgos del año pasado, en el cual la élite de las finanzas mundiales, de los negocios mundiales, apunta a la desigualdad como una de las principales amenazas, uno de los principales riesgos para sus negocios. Estamos hablando del 1% de las personas más ricas del mundo, es esta curva, en contra de los otros 99%. Hoy día, después de 2015, esta curva siguió la misma tendencia. O sea, hoy día el 1% tiene más riqueza, que estamos hablando no más del 1%, sino que del 0.9 algo por ciento de la población mundial, que tiene la misma cantidad de riqueza que el resto del mundo. Lo que pasa de distinto en eso, y esto es de la Economist, del periódico británico Economist, hablando de cómo la gente reacciona respecto a sus sistemas políticos, si se sienten representados, si quieren tener un gobierno fuerte que resuelva sus problemas, o si quieren tener gobiernos democráticos. Y lo que se percibe en todo el mundo, en nuestra región igual, es que la gente se puso menos amiga de la democracia. O sea, la necesidad de las poblaciones de sentirse representada por partidos políticos y sistemas políticos por el voto, eso es hoy día en todo el mundo, en casi todo el mundo, más pequeña que antes. En síntesis, lo que quiero decir, aquí son otras percepciones también de riesgo, y ustedes van a ver siempre crisis alimentarias, crisis sociales como percepciones de principales amenazas en los próximos 10 años. De nuevo, las fuentes son el Foro Económico Mundial. Esta es la percepción general. O sea, no es solamente nuestro este dilema de incluir a una cantidad más grande de las personas. Los individuos están cada vez... Estas son las conclusiones que ustedes van a ver del documento de escenarios de Estados Unidos publicado en febrero, el último hecho por el gobierno Obama. Esta es más o menos la descripción que están haciendo de las dificultades de la gobernabilidad global. Esto se manifiesta en nuestros países de una manera mucho más intensa. Los pobres en nuestros países están mucho más conscientes de sus derechos, esto es algo muy bueno, y están mucho más, mucho menos listos a aceptar las injusticias. Nuestros sistemas políticos no están sabiendo cómo manejar estas demandas. No es casual que en casi todas las últimas elecciones en esta región hemos tenido resultados muy cercanos y contestaciones de la propia consulta pública. O sea, nuestros liderazgos políticos tienen que comprender y ofrecer respuestas más claras a estas ansiedades de la población, porque de la misma manera que las organizaciones criminales se benefician de las infraestructuras de la globalización para manejar sus negocios, y eso es muy claro, el ciudadano común también se beneficia de esas infraestructuras para informarse, para ponerse de acuerdo unos con los otros, para organizarse. Eso no es malo, pero los sistemas políticos no han evolucionado en la misma velocidad, y los liderazgos políticos no logran apuntar caminos. Entonces se ponen impases sucesivos. En varios de nuestros países estamos leyendo eso. También una otra fuente, es de la Universidad de Uppsala, que demuestra un aumento impresionante de los conflictos no estatales. La misma cosa pasó hasta hace 3-4 años atrás, con una reducción de los conflictos estatales. Era bueno, ahora los conflictos estatales vuelven a subir y tenemos la manutención de la curva. Estamos nosotros, los latinoamericanos, acá. ¿Cómo eso se materializa, se condensa en nuestra región? En altos niveles de violencia social,
Sí, gracias. Las 3 regiones donde hay más homicidios con armas de fuego en el mundo, aquí están: América Central, Caribe y Suramérica. Acá estamos el percentual, ¿no?, de homicidios por eso, y abajo el número de la población por cuántos homicidios por 100.000 habitantes, ¿no? En América Central, aquí alrededor de 30, es donde está la media de Brasil. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2014, el último año disponible, las estadísticas en Europa estaba en menos de 1. Para los 27 países de la Unión Europea había menos de 1 homicidio por 100.000 habitantes. En Estados Unidos, en el año 2014, una sociedad armada, una sociedad considerada violenta, teníamos una media de 4.5 homicidios por 100.000 habitantes. Bueno, en Brasil tenemos 29. De las 50 capitales, de las 50 metrópolis más violentas en el mundo, 41 están en Latinoamérica. Acá tenemos también los datos para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí Caracas llama la atención, pero por ejemplo Cali está muy cerca de Palmira en sí. En términos proporcionales, ¿no? En Cali se mata más gente porque la población es más grande. Pero es de eso que estamos hablando. Aquí están las capitales brasileñas, Fortaleza, Salvador. Eso nos da una idea de la dificultad del manejo de la violencia en nuestras sociedades. El mundo está más peligroso, en otras palabras, no voy a leer para ustedes, pero es básicamente lo que estaba subrayando en el comienzo. Estamos hablando de organizaciones muy sofisticadas que manejan no solamente sus negocios, sino que tienen conexiones con el lavado de dinero. El último informe de Naciones Unidas que tiene alguna información fidedigna sobre eso apunta para algo como 0.75% del PIB mundial relacionado solamente con el lavado del dinero del narcotráfico. Eso significa que no hace falta cuidar solamente de los pequeños crímenes relacionados con el narcotráfico, sino que también ir a los safe havens, ¿no? Estamos hablando de Panamá, estamos hablando de Delaware, estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Liechtenstein, estamos hablando de Malta, estamos hablando de los sitios donde se lava la plata, ¿no? Si esta parte del negocio, estamos hablando de un grande negocio que tiene demanda, tiene oferta, y para funcionar necesita de financiación, y esta financiación no ocurre en las escuelas, en las bolsas de los niños, ¿no?, con la droga que ahí está, ocurre en otros sitios. ¿Y cómo se presenta eso para el mundo? ¿No? Es muy, yo de propósito saqué mapas como estos, porque el tema de la droga sale como si fuera una seta que sale, como si fuera un tiro que sale de Sudamérica, de Latinoamérica para Estados Unidos y afecta a Europa, como si al revés no hubiera la financiación, no vinieran las armas, no vinieran las drogas sintéticas, etc. En otras palabras, estamos hablando de una representación del problema que es parcial, que presenta solamente, pretende hacer creer que la responsabilidad por el problema está de donde salen estas setas, y esta responsabilidad está aquí, sí, por supuesto, en parte, pero es apenas en parte, es compartida, ¿no? Es también una responsabilidad tan grande de los mercados consumidores. La misma cosa va a pasar con Brasil cuando se quiere ubicar cómo funciona, y ahí están siempre representando como si fuera un problema que se cría en esta región, en esta parte del mundo, y genera impactos en el resto del mundo. Cuando a mi juicio no es solamente así, y eso es el argumento, ¿no? En el caso de Brasil, ¿qué estamos hablando? Es un poco más grave, porque los problemas sociales son más intensos, porque existe una cultura de violencia que la sociedad resiste a reconocer y enfrentar por el imagen que tiene de sí misma, pero también porque tiene una economía más compleja que torna más fácil para estas organizaciones criminales mezclarse con la economía legal.
Acá están los números más recientes, es de eso que estamos hablando. 18 personas, 19 o 20 personas van a ser asesinadas en Brasil mientras estamos nosotros aquí discutiendo el tema del narcotráfico. Y estos son los números oficiales, esos son los datos de las personas cuyos cuerpos son encontrados. Sabemos que hay más gente que desaparece, ¿no? ¿Qué se está haciendo y con eso ya concluyo, qué se está haciendo para combatir este problema? La respuesta es la cooperación regional, es el acercamiento a los países, primero con un reconocimiento de la frontera. Como dije, estamos hablando de una frontera, solamente la frontera amazónica de Brasil es 3 veces más grande que la frontera entre Estados Unidos y México. O sea, nosotros no tenemos opción de intentar resolver cualquier cosa solos. Necesitamos de la colaboración de los vecinos. Desde los 90, con el proyecto Civan-Cipan, se genera inteligencia y se comparte inteligencia con los países vecinos. Ahora lo que hay es por municipalidad, estamos hablando de casi 600 municipalidades en las fronteras. Hay toda una dificultad de arreglos políticos entre los estados, las municipalidades y el gobierno federal, ¿no? Pero el diagnóstico se está haciendo. El segundo punto trago solamente como un ejemplo, hay otras actividades en eso, pero el CISFRON es uno de los más importantes proyectos del ejército brasileño, está en la Estrategia Nacional de Defensa. Es un sistema de monitoreo por satélite, por drones, de la frontera, las fronteras que son tratadas como zonas especiales, para poder justamente levantar la información, compartir esta información con los países vecinos, y periódicamente, por lo menos una vez al año, se hace una operación en la frontera junto con las Fuerzas Armadas de los países vecinos, Operación Ágata. Pero eso es poco, o sea, los traficantes saben cuándo van a pasar las operaciones. Entonces, lo que se hace de esta manera tiene que ser permanente e incansable. Estos serían los retos. El único aspecto que yo podría adicionar es lo que se hace en UNASUR. Allí sí hay algo muy interesante, poco conocido de muchos, que es la creación de un consejo para tratar del problema mundial de la droga. El año pasado, en abril del año pasado, se organizó una sesión especial en la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema de las drogas, y UNASUR presentó una visión conjunta, equilibrada, que mira el problema desde el punto de vista de la seguridad pública, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de la salud pública. Es la primera vez que una región lo hace, es un esfuerzo de crear instrumentos burocráticos, instrumentos institucionales que permitan facilitar la cooperación entre nuestros estados para enfrentar al problema mundial de las drogas. Y lo que el Brasil estaba haciendo es lo que ya hablé con ustedes. Les agradezco mucho la atención y quedo a las órdenes. Muchas gracias, Antonio. Entonces, pasamos a la sesión de preguntas del público. Voy a leer las preguntas primero, y luego voy a pedirle a cada uno de los panelistas que las conteste. Esta primera pregunta es para Eduardo Pastrana, y dice: ¿la paz con las FARC configura un nuevo problema para Colombia? Esa es la pregunta. Ya que van a tener representantes políticos, grupos de presión, nuevos FARC, ponen votos en las calles, financiamiento, probablemente proveniente del narcotráfico. Dice: ¿el gobierno colombiano ha previsto este escenario? Una segunda pregunta, y esta pregunta es para los panelistas, pero creo que Eduardo, al venir de Colombia, que es un país productor igual que Perú, la pregunta dice: ¿cuál debe ser el enfoque del desarrollo humano en las poblaciones dedicadas al cultivo de hoja de coca para generar un impacto efectivo que logre un cambio sostenible de esta actividad económica ilegal? También para Eduardo, dice: usted señaló que algunos eslabones de la cadena del narcotráfico tendrían que ser legalizados. ¿Podría ampliar esta declaración? ¿A qué parte de la cadena de la actividad ilícita se refiere?
Otra pregunta también para Eduardo. ¿Cree que el proceso de paz en Colombia tendrá a fracasar, dada la ligazón de los desmovilizados con las actividades ilícitas? Habría un continuismo fuerte y constituye su principal fuente de financiamiento. ¿Cómo afectan al Perú el narcotráfico después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC? ¿Dónde afectaría? La última para Eduardo, ¿cuál es el tiempo estimado para empezar a hablar de sostenibilidad del proceso de paz a partir de la firma de la paz con las FARC? Para Antonio tenemos una pregunta. A través de los años se ha observado un crecimiento del narcotráfico en la región. ¿Cree usted que podría el poder económico de esas organizaciones infiltrarse en la parte política de los países en la región? Y para Diego, dice, si no hay voluntad política para llevar a indicadores el concepto de seguridad integral, ¿qué debería hacerse? Entonces, Eduardo, por favor. Bueno, voy a tratar de ser muy breve con todas las preguntas que recibí. La primera pregunta sobre la representación política de las FARC. Si esto es un problema o no. Yo no lo veo como problema, más bien como una oportunidad. Porque la gran oportunidad se da en el momento en que las FARC entregan sus armas y ya no hacen política presionando con esos instrumentos. Es decir, estamos quitando de por medio algo que históricamente ha incidido en los procesos políticos en Colombia, y es la utilización de las armas o de la violencia para incidir en la política. No veo que exista una favorabilidad del electorado colombiano con respecto a las FARC. La favorabilidad oscila entre un 1 o un 3%. Y las FARC se van a tener que enfrentar a una realidad política que es, frente a una sociedad que las odia, que están desprestigiadas frente a ella, cómo articularse al debate con una agenda que permita tener eco, por lo menos en aquellas zonas donde han tenido una influencia histórica. Porque entre otras cosas, la izquierda en Colombia no está representado solamente por la izquierda armada, ahí hay matices. Y las FARC tendrá que entrar a competir con esos grupos, porque una de las cuestiones que vamos a ver es una recomposición del sistema político colombiano. ¿Qué se acordó? Una circunscripción especial donde en el Congreso, perdón, en el Senado, donde van a haber 100 senadores, las FARC van a tener 2. Y en la Cámara de Representantes van a tener máximo 5. No tienen ni la capacidad de lograr una coalición o incluso una bancada. Por otro lado, es preferible, digamos, tenerlo echando discurso que bala. Porque ahí está el ejemplo del M-19. Contrario al M-19, cuando se desmoviliza y se articula inmediatamente a una Asamblea Nacional Constituyente, el M-19 logró el 30% de la Asamblea Nacional Constituyente de esa época. Se constituye con una fuerza política importante. Después empieza a diluirse porque es que entrar a los procesos políticos es contrastar promesas con realidades, programas con logros. Y vamos a encontrar que a lo largo del tiempo el M-19 ha desaparecido, se diluyó, salvo que haya tenido algunas experiencias de unos alcaldes exitosos, pero no han sido capaces ni siquiera de poner un candidato
a la presidencia representativo que logre pasar a la segunda vuelta. Y eso es para mí un punto importantísimo. La sostenibilidad. Los cálculos que se hacen del posconflicto es de una generación. No hay nada asegurado. No hay una receta que nos diga la paz en Colombia va a ser exitosa. Precisamente porque ahí está la tarea y el reto, es lo que le corresponde tanto al sistema político, al sistema económico, a la sociedad misma, por un lado, hablando de lo endógeno, y ahí hay un gran reto. Vamos a ver qué pasa con las elecciones del próximo año. Ustedes recordarán, yo estuve en este mismo sitio después del referendo y creo que en ese momento planteé que la única salida política de cara al error que había cometido Santos de someter los acuerdos de paz al referendo iba a ser el Congreso. Bueno, en este momento, y es mi opinión, y es lo que uno puede proyectar, es que los acuerdos se han empezado a implementar. Hay un escepticismo todavía en la sociedad colombiana, por eso no creo en ese respaldo político de las FARC, porque una de las creencias tradicionales es que no iban a entregar las armas, las entregaron apenas la semana pasada. Que además no se va a acabar la violencia en Colombia, hay una apatía con respecto a la paz, pero hay algo. Contrastar percepciones con realidades es el proceso que vamos a vivir en los próximos meses. Cuando se empieza a notar que ya no hay ataques a poblaciones, que se han reducido los homicidios políticos, que ya no hay accidentes con minas antipersonales, y hay una serie de hechos que empiezan a tener un efecto performativo en la opinión pública, en la percepción de la esfera pública, uno empieza a notar que, entre otras cosas, el tema de la paz posiblemente no va a ser uno de los temas centrales de la próxima campaña electoral. Porque, entre otras cosas, la gente empieza a demandar una serie de necesidades que habían estado suprimidas o invisibilizadas por el conflicto. Ya se empieza a hablar, necesitamos infraestructura, necesitamos una mejor educación, necesitamos una mejor salud, necesitamos más acceso a los mercados de trabajo y necesitamos resolver el problema de la tierra. Y necesitamos luchar en contra de la corrupción. Hoy en día preocupa más la corrupción en Colombia que el cumplimiento de los acuerdos con las FARC. Y estamos todavía a un año o a 11 meses de las elecciones. Ya en enero podremos ver realmente cuáles son los temas que van a dominar. Pero en las últimas encuestas y la tendencia en la opinión empieza a disminuir y a pasar a un segundo plano la cuestión de la paz y del posconflicto. Por eso yo diría que la sostenibilidad va a depender mucho de lo que hagamos los colombianos como sociedad, de los actores políticos, de las alianzas que se produzcan, del papel que juegue el sector privado. Y aquí hay algo importante. Si algo le interesa a los gremios hoy en día es mayor estabilidad política, porque eso garantiza tanto la inversión, el funcionamiento de la economía, pero también al país mismo, para disminuir la calidad de riesgo país y no verse más como un país problema que permita atraer más inversiones. Y eso está jugando un papel clave e importante. Pero esa sostenibilidad va a depender mucho de que pasemos de una paz liberal a una paz más social. Porque, entre otras cosas, la paz que se ha firmado en Colombia no resolvió el problema, ahí no se negoció ni la revolución. Ahí el Estado lo que ha ganado es su institucionalidad, la capacidad de lograr el monopolio de la violencia, pero también de garantizar la estabilidad del mercado. Ahora viene la gran tarea, y eso depende de la sostenibilidad. ¿Cómo pasamos a una paz social
que combata precisamente esos factores históricos que generaron el conflicto, y eso es la desigualdad, esa es la exclusión, y que se combatan los factores que han perpetuado el conflicto, es fragilidad del Estado, corrupción y narcotráfico. Ahí están los grandes problemas de que dependerá si la paz es exitosa o no, y de la relación de Colombia obviamente con la comunidad internacional, porque no puede sola. Bueno, esta creo que yo la había respondido un poco en la exposición. El proceso de paz o la desmovilización tenderá a fracasar, es decir, así vislumbremos el escenario, fracase la desmovilización. Las formas de violencia que estoy hablando de un escenario, worst case escenario, es decir, que no se reintegren los combatientes, bueno, la vía es que habrá otras formas de criminalidad, pero esas estructuras políticas de comando organizadas con una base, con un fundamento arcaico, ideológico ligado a lo político, ya va a desaparecer. El riesgo está en que no haya una reintegración exitosa de los excombatientes y lo que yo señalaba, pasen a nutrir esos grandes grupos de nueva generación o bandas criminales ligadas fundamentalmente al narcotráfico, a la minería ilegal, al contrabando e incluso a la biopiratería que se da en algunos de estos territorios y parques nacionales de Colombia. Ahí estaría el gran problema. Y eso depende fundamentalmente de la política pública, que haya una política pública eficaz y los recursos en el Plan Nacional de Desarrollo de inserción. El tema de la droga, a ver, yo no hablé de legalización, había señalado tal vez que el continuo del debate, el cambio del enfoque, se mueve entre legalización y despenalización. Y lo más real es hablar de despenalización de algunos eslabones de la cadena. Y allí está el gran reto, es decir, hay grandes expertos en el mundo, si en un ámbito hay experticias y enfoques interdisciplinarios con una gran envergadura es con relación no al narcotráfico, al problema de las drogas. Y allí vamos a encontrar que hay enfoques de salud pública que demuestran que incluso estrategias de salud y de prevención han tenido y tienen más impacto. Y hay toda una serie de ejemplos, tanto en Europa, obviamente en América Latina, en el Caribe, que demuestran que son más efectivos que la criminalización. Así como también en todo el tema de la prevención, la escuela juega un papel importantísimo. Como también un enfoque de derechos humanos permite prevenir, pero también reintegrar o insertar a muchos de aquellos que son los eslabones más débiles de la cadena, y aquí me refiero fundamentalmente a los consumidores, porque nosotros en América Latina tenemos consumidores. Pero al mismo tiempo, yo señalaba, no se puede tratar al campesino que siembra la coca o el raspachín que la recolecta o que la transporta con el mismo criterio penal de que tú hablabas del populismo punitivo que al gran narcotraficante o al gran lavador de dinero, porque entre otras cosas el tema de la siembra y de todos los eslabones tiene mucho que ver con las grandes brechas sociales, con los grandes problemas de exclusión que hay, pero que al mismo tiempo y lleva a otros debates. Uno de los grandes debates históricos es el precio de los productos agrícolas e incluso el acceso de nuestros productos agrícolas a los mercados europeos y norteamericanos o del primer mundo, que siguen teniendo el privilegio de las subvenciones. Entonces, todo ese debate a veces de la cooperación y de la doble moral de los europeos y de los norteamericanos con respecto al tema de derechos humanos y de la droga, los mercados siguen estando cerrados
porque no produce ninguna rentabilidad exportar maíz o exportar arroz o frijol o cualquiera de estos productos, porque no hay una capacidad de competir con los europeos. Entonces, miren, hay una serie de factores que deben abordarse, que son complejos y transnacionales, y en términos comparativos de muertos, o sea, el costo de vida humanas, de gastos o de inversión, que ha sido de los presupuestos nacionales o globales que han sido desplazados de lo social a las estrategias criminales, y además de eso los grandes costos ambientales que eso ha implicado no justifican los resultados que se ha tenido desde los años 70 del actual enfoque de lucha contra las drogas. Uno no puede ser tosudo, y no, vuelvo y repito, no hablo de legalización, pero sí por lo menos hay que mirar qué otras alternativas se pueden dar que permitan más el trabajo de la prevención, pero al mismo tiempo de soluciones de tipo global, de carácter económico, pero también que favorezcan la inclusión social, tanto local, regional, pero desde el punto de vista de este tipo de negociaciones que pasan por la agenda global. Muchas gracias. A ver, la pregunta, solamente para recapitular, dice: si no hay voluntad política para llevar a indicadores del concepto de seguridad integral, ¿qué debería hacerse? En realidad, tal vez divido mi respuesta en dos partes. La una deriva, no sé si acá utilizan este término, pero deriva de esta novelería que había alrededor de la construcción de la Constitución en el año 2008. Es decir, lamentablemente ese proceso constituyente estuvo marcado por la incorporación de una serie de términos de ese estilo, que sonaban bien, aunque no había demasiada claridad sobre qué exactamente implicaban. La respuesta ha terminado siendo práctica, pero a mí me devuelve sobre lo que planteaba en términos teóricos inicialmente. Aquello que las instituciones saben hacer no lo dejan de hacer, salvo que hayan condiciones muy particulares. Lo que ha sucedido es que se ha equiparado el término de seguridad integral, el término de seguridad humana, a lo que plantea Naciones Unidas como seguridad humana, a la seguridad multidimensional. El problema es que no se ha asumido institucional y oficialmente esta concepción de seguridad. Y por lo tanto, hemos dado varias vueltas tratando de definir qué es la seguridad integral, y se ha invertido tiempo alrededor del esfuerzo de plantear indicadores de seguridad integral, y ahí les invito a que se den una vuelta por la página web del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, o de la Secretaría Nacional de Planificación, y allí en los documentos, en el Plan Nacional de Seguridad Integral, lo que van a encontrar es una serie de indicadores de lo más dispares. Una de las discusiones era cómo medimos la garantía de la soberanía que se establece, por número de incursiones de fuerzas irregulares de las FARC al territorio ecuatoriano, por número de soldados versus kilómetro cuadrado, ¿cómo se mide? ¿No? Y ahí ha habido un problema sustancial de política pública que yo creo que es el problema de quienes están haciendo la política pública en el piso 10 de una oficina en Quito, y no necesariamente de quienes están efectivamente ejecutándola en territorio. Porque cuando pensamos en la dinámica, por ejemplo, de la frontera con Colombia, en realidad el problema no está alrededor de cuál es la definición de seguridad integral. El problema está alrededor de este señor que viene a comprar alimentos en mi tienda. No me importa si es que es de las FARC o si es que es colombiano, ciudadano regular, sin ninguna vinculación criminal, sino que lo que me importa es que me compre o no me compre, ¿no? Y trasladando esto al trabajo, por ejemplo, que hacen las Fuerzas Armadas, lo que importa es tener el marco legal para poder lidiar de alguna forma con aquellas avionetas que están dando vueltas por ahí. Y así en cada uno de los ítems. Entonces, yo siento que
pasamos por 10 años en los cuales se hizo un esfuerzo grandísimo en términos de la construcción racional del Estado, que era absolutamente necesaria, es decir, dotar de estas herramientas de planificación, de pensar en la estructura, pero creo que es necesaria esta contraparte de pensar o de reflexionar el Estado desde la cotidianidad, es decir, salir de Quito en nuestro caso y dirigirnos a entender cuál es la dinámica en las zonas de frontera, cuál es la dinámica en estos espacios y construir la política desde allí. Creo que es necesaria todavía esta otra pata y en tanto eso no suceda, vamos a seguir teniendo el problema clásico de la política pública, ¿no? La distancia entre el diseño y la implementación de la política pública. Gracias, Diego. Antonio. Muchas gracias. Bueno, recordando la pregunta, decía sobre la posibilidad de infiltración del poder económico de las organizaciones criminales en la parte política de nuestros países. Yo no tengo duda de que eso ya pasa. En Brasil hubo por lo menos un caso de un diputado hace algunos años. En las recientes elecciones municipales han identificado la participación de las organizaciones criminales financiando a los candidatos. Y ahora se habla de una reforma política que podría ofrecer la financiación pública, a incrementar, o sea, como duplicar, triplicar casi la financiación pública. Pero igual, estamos hablando de organizaciones que tienen una visión de largo plazo, preparan abogados, forman abogados en excelentes escuelas, infiltran jueces. Hay casos de infiltración en las Fuerzas Armadas, en lo general, para comprender cómo funcionan las Fuerzas Armadas y las policías. Hubo por lo menos 2 casos, uno en junio del año pasado, en el Paraguay, y otro ahora hace un par de meses, un robo a una firma de transporte de valores, en los 2 casos con armas .50, ¿no? Artillería antiaérea, que es algo solo puede ser operado por quien tiene esta capacidad. En el caso del junio del año pasado era una disputa del PCC con el Comando Rojo, ¿no? El Comando Vermelho. Allí mataron al tipo y prendieron a uno de los participantes, que era un ex militar, que ha sido descubierto hace algunos años y ha sido echado del ejército, pero bueno, presta servicios a otras partes. Entonces, yo no tengo duda, estos tipos son organizados, tienen una visión de largo plazo, tienen como metas a atingir, funcionan en células de una manera muy articulada y se están preparando, ya participan, ya financian algunas campañas, pero van a ser muy discretos porque no les interesa aparecer. No estamos hablando aquí de una guerra ideológica, estamos hablando de organizaciones que tienen el interés en que el Estado funcione mal. Funcione, tenga toda la apariencia de las instituciones, pero no tenga la capacidad de reprimir a sus negocios, porque lo que les interesa son negocios. Entonces, si piensan que puede ser útil actuar en las organizaciones políticas, van a hacerlo. Hay evidencia de que ya están haciéndolo, infelizmente. Bueno, muchas gracias. Entonces, con esto, por favor, un fuerte aplauso para los panelistas. Y pasamos a una pausa de café y en unos 15 minutos empezamos la nueva ronda. Gracias.